Bueno, mis hermanos, le invito ahí donde está que incline su rostro y que hable con el Señor. Y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe su santa palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo y te rogamos en el santo nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, que nos enseñes tus santas palabras, Señor Dios. Que cualquier cosa que distraiga nuestro corazón y nos distraiga del propósito tuyo sea quitado de nosotros, Señor. Perdona todo pecado, maldad, iniquidad e injusticia y permítenos aprender lo que dice tu palabra. Gracias, Señor. Te damos alabanza y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que tu buen espíritu nos guíe a toda la verdad. Amén y amén. Bueno, mis hermanos amados, estimados, queridos, quiero invitarles a que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, el texto, o sea, la enseñanza la he titulado Las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y en el día de hoy vamos a ver el arrepentimiento, la primera enseñanza del Señor Jesús, el arrepentimiento. Amén. Entonces miremos lo que nos dice Mateo 28, del 18 al 20, que es la introducción que vamos a usar. El Señor Jesucristo tiene toda la autoridad sobre el cielo y la tierra. Amén. Miremos el versículo 18, por favor, ahí para que ustedes lo puedan mirar. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Por haberse humillado más que todos, el Padre le ha dado autoridad sobre todo. Amén. Eso es potestad. La potestad es una autoridad que se delega. Amén. Entonces el Señor Jesucristo tiene toda la autoridad de parte del Padre Celestial sobre el cielo y sobre la tierra. Ahora, por eso Él manda a la iglesia, a su iglesia, de que hagan discípulos a todas las naciones y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Usted por qué se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque el Señor Jesucristo así lo ordenó en la palabra. Amén. Amén. No tiene usted que darle mayor vuelta ni pelear teológicamente por eso. El Señor así lo mandó. Amén. Como cuando usted se quedaba con sus hermanos pequeños, los que tenían hermanos pequeños, y los hermanos pequeños iban a abrir la nevera a coger algún jugo, algún dulce o algo que el papá dijo que no cogieran. Y llegaba usted y decía: cierren esa nevera. ¿Pero por qué? ¿Usted quién es? ¿Por qué yo debo cerrar la nevera? Porque mi papá dijo. Ese era suficiente motivo, ¿cierto? Entonces eso era ley. Mi papá dijo y cerraban la nevera. Libraban la cola de que creciera un poco, ¿sí? O sea, eso porque crece por impacto. O sea, si uno me hacía caso, pues entonces la espalda le quedaba más grande. ¿Ya? Ustedes me entienden, ¿cierto, hermanos? Ahora, ¿por qué nos bautizamos? Porque el Señor Jesucristo lo ordenó. Amén. Amén, hermanos. Él ordenó que hiciéramos discípulos. Él ordenó que los bautizaran y también ordenó que les enseñáramos todo lo que Él había mandado. Amén. Esa es la orden para toda la iglesia.
¿Qué fue lo que mandó de primero? Amados hermanos, le voy a decir, mandó primero que nos arrepintiéramos. Ese es el primer mandato del Señor. Y vamos a mirarlo en Hechos 17, por favor, 30. El primer mandato del Señor fue que nos arrepintiéramos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Es un mandato del Señor. Fue la primera predicación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo llegó y predicó: arrepentíos. En Mateo 4:17, por favor, abramos Mateo 4:17. Y lo primero que el Señor Jesucristo dijo fue esto. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. ¿Qué dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces Él hizo su proclama: arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Antes de Él, Juan el Bautista predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora estaba predicando el Rey de los cielos. Ahora sí que es cierto, ¿no? Llegó el Rey. Arrepiéntanse. Amén. Antes de Juan el Bautista predicaban los profetas y llamaban al arrepentimiento, a que el pueblo se acercara de nuevo a Dios. Pero esto era diferente. El libro de Isaías 40 habla de la obra que iba a hacer Juan el Bautista cuando hablara de arrepentimiento. E Isaías miraba esa obra a lo lejos, desde el futuro, que Dios le mostraba lo que estaba haciendo Juan el Bautista, y veía como una preparación del camino para la venida del Señor. Y cuando Juan el Bautista comenzó a predicar el arrepentimiento y la gente se comenzó a acercar y se bautizaba y se arrepentía, preparó el camino para que el Señor Jesús llegara. Y un día el Señor Jesús llegó y fue bautizado, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Luego fue llevado al desierto para ser tentado. Cuando regresó de la tentación, sin ser vencido, por cierto, dice, predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén. Y quiero decirles algo, amados hermanos. Para judíos y para no judíos, la palabra arrepentimiento no tenía necesidad de explicación. Arrepentimiento, ¿y eso qué es? Todos sabían de qué se trataba. Cuando un profeta decía arrepiéntanse, eso ya sabían que era serio. El Dios de los cielos estaba demandando una conversión. Amén. Cuando llegaban a un pueblo de cultura griega y decían los discípulos arrepiéntanse, ya los griegos sabían de qué se trataba. Amén. Hoy en día toca explicar un poco, porque el arrepentimiento ha caído en desuso. Usted escucha frases en los medios como que yo no tengo necesidad de arrepentirme de nada. Y hay veces que cuando usted coloca arrepentimiento y busca ortográficamente cómo se escribe bien, hay definiciones que dicen palabra en desuso. Arrepentimiento. O sea, el estilo de vida de la sociedad es: haga lo que quiera sin pena. Amén. O sea, por eso vemos desfiles de gente proclamando su pecado y dicen que están orgullosos de su pecado. Y hay de aquel que diga que eso está mal,
porque entonces es un discurso de odio. ¿Sí? Si el Señor nos odiara, no nos hubiera enviado a un Salvador, nos hubiera dejado hacer lo que queríamos. Si el Señor nos odiara, pero envió a su Hijo a decirnos: arrepentíos. Amén. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Amén. Porque usted de pronto dice: bueno, yo tengo claro, pero no lo tengo tan claro. ¿Sí? Tan claro como el agua del río Magdalena, dirían algunos. ¿Ya? Y el Magdalena pues solamente es clarito empezando. Apenas se encuentra con el primer pueblo, ya comienza a oscurecerse el río. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Entonces lo definimos de la siguiente forma: es un cambio de mentalidad. Diga conmigo: cambio de mentalidad y de acciones, donde el pecador se duele y se entristece por su pecado y decide cambiar. Amén. Abandona su pecado y se vuelve a Dios de todo su corazón. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es tan solo sentirse mal porque hizo uno mal. Ay, la embarré, me siento lo más de mal. Ay, le quedé mal a mi profe, no le llegué a la hora. Ay, qué vergüenza, me siento tan mal. Y seguro de que lo citan y vuelve y le queda mal, ¿cierto? Judas se sintió mal por haber traicionado al Señor Jesucristo. Fue y devolvió las monedas, no se las recibieron, entonces las tiró en el suelo y se fue. Pero le digo algo, la hizo peor, fue y se ahorcó. Entonces, hay gente que se suicida y dice: me siento mal con esta vida, me siento mal por lo que le hice a mi familia, o yo defraudé a mucha gente, entonces van y se ahorcan. ¿Sí? Peor, la hicieron peor. El arrepentimiento no es sentirse mal, no es sentirse culpable toda la vida por una embarrada que uno hizo. Ay, le hice algo a esta niña y estoy tan arrepentido, llevaré esa culpa toda la vida. No. Amén. O sea, no solamente es que usted se sienta mal, que yo me sienta mal. Obviamente, si no nos produjera algo de dolor nuestros errores, pues seríamos unos descarados, unos conchudos. Véalo, véalo. Le dije que no metiera la mano a la nevera y por este oído le salió, le entró y por este le salió. Le valió nada que yo le regañara. Y está haciendo lo mismo. Digo: sí, perdón mamá, y vuelve a hacer lo mismo. ¿Qué perdón ni qué nada? ¿No les ha pasado, mamás? ¿Sí? ¿Que han tenido que lidiar con algún conchudo en la familia? Sí, y si uno se pone en ese plano, uno acaba con más espalda o con más cola. Si eso es verdad. O sea, entonces no solamente es saber que uno está haciendo mal, es que uno reaccione. Si esto está mal, amén, y uno decida cambiar. Y no solamente eso, abandone el pecado. El apóstol Pablo decía: el que robe no robe más. El que robaba no robe más, sino que honre a Dios con la obra de sus manos. Sí, la gente puede decir: es que yo robo por necesidad. Sí, por necesidad de meterse una vareta. Por esa necesidad roban. Porque la persona necesitada de verdad va y busca trabajo, hermanos. Amén. Pasa hojas de vida, se emplea en lo que necesiten. ¿Qué hacen la gente aquí en este barrio? No hay empleo, coge la moto y se pone a ver qué hace con esa moto. ¿Sí o no, hermanos? No, yo llevo gente, yo paleo, yo llevo bultos, hago algo. Pero no que por necesidad robe. No, el que robaba no robe más, sino que glorifique a Dios con la obra de sus manos. Amén. ¿Sí o no, hermano? O sea, eso es una señal de arrepentimiento. Abandonó el pecado. Ahora,
no solamente abandona el pecado, se vuelve a Dios de todo su corazón. Amén. Eso es el arrepentimiento. Dice, lo anterior solo es posible luego de la predicación de la palabra. O sea, no es que yo escuche una canción suave, entonces comencé a llorar. No, la palabra de Dios es la que convence. Y también solo es posible porque el Espíritu Santo de Dios lo convence a uno. Porque uno vive muy amañado con su pecado. Uno vive muy feliz con su pecado hasta que Dios viene y lo convence a uno de que hay un camino mejor y de que ese camino que estamos siguiendo nos lleva a la destrucción. Amén. Entonces, y hay un ejemplo de esto. Vamos a mirar Lucas 15, versículos 18 al 19, por favor. Y mire lo que dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, el hijo menor de este señor se sintió mal por haber despilfarrado los bienes. Se sintió mal por haber hecho todo lo aborrecible a Dios. O sea, este muchacho no solamente tuvo el atrevimiento de pedir la herencia, no solamente tuvo el atrevimiento de ir a gastarla. Para vivir así de perdidamente, se tuvo que ir de Israel. Porque ¿dónde acabó trabajando? En un hato de cerdos. Y un judío no se deja coger vivo en un hato de cerdos. Los judíos no tienen hatos de cerdos. Ellos trabajan el ganado de vacas, de cabras, de ovejas, pero no tienen nada que ver con los cerdos. O sea, el hijo estaba en un país extranjero. Los judíos no tienen nada que ver con prostitutas. Dios en la ley le dice: no se halle una de tus hijas entregada a la prostitución. Y este chico fue a gastar sus bienes con prostitutas. O sea, él se tuvo que ir de Israel para hacer su vida perdida. Amén. ¿Sí me entienden? O sea, por ley los judíos ni tenían cerdos, ni tenían bares, ni tenían prostíbulos. Ellos se apegaban a la ley. Entonces, ¿dónde fue a gastar la plata? En el extranjero. Esa es la historia, hermanos. O sea, se apartó del reino de Dios. Por eso dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, fue desobediente a su padre, fue rebelde a su padre, pero también fue rebelde a Dios. Entonces él tiene esa acción de levantarse e ir a su padre. Amén. Eso se llama arrepentimiento. Amén. Ahora hay una pregunta: ¿quiénes deben arrepentirse? ¿Quiénes se deben arrepentir? ¿Cómo? Eso, muy bien. Todos debemos arrepentirnos. ¿Y dónde dice eso, pastor? Segunda de Pedro 3:9, por favor. Listo, dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes tienen que arrepentirse? ¿Cómo? Todos nosotros. Amén. Y este texto nos resuelve más de una inquietud. Amén. Dios no quiere que nadie perezca. Es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios. Usted llega y dice: mire ese matón, está matando gente. Dios no quiere que él perezca. Dios quiere que él se arrepienta. Es paciente.
Uno dice, ¿por qué hay tanto malo y no le llega la justicia que se merece? Porque Dios es paciente. Dios es paciente. No quiere que ninguno perezca. Ay, pastor, usted viera ese marido que tengo. Y la oración es, Señor, ven por él o te lo mando. O sea, ya lo quieren mandar al Señor, al esposo. Y no, Dios es paciente. Dios quiere que se arrepienta. Amén. Dios quiere que se arrepienta. Ay, es que usted no conoce cómo es mi mujer, pastor. Usted la viera, esa cantaleta todo el día. Estoy aburrido. Señor, haz algo, ven por ella. No, Dios es paciente. Dios es paciente. Esos hijos rebeldes, ¿cuándo se van de la casa? Dios es paciente. Es paciente. Amén. Dios quiere que se arrepientan. Obviamente hay que clamar por ellos, no pedir que Dios los hace. No como alguien decía, oh Señor, úsalo o házalo. No, no, hay que pedir que se conviertan. Amén. Porque Dios es paciente. ¿Qué tal que Dios respondiera a esas peticiones? También alguien estaría orando por nosotros. Ay, yo no me aguanto ese pastor. Oh Señor, fulmínalo. ¡Pay! Quedó fulminado. ¿Sí? No. Dios es paciente. Dios tiene su programa. Dios tiene su plan. Debemos es pedir que la gente se convierta al Señor. Amén. Y ahora, aunque Dios es paciente, ¿sí? No debemos demorar la decisión del arrepentimiento. Recuerden, el arrepentimiento es un cambio, un real cambio. Amén. Entonces usted no puede demorar, no, pues pastor, yo quiero vivir la vida, yo soy joven y de pronto no tiene ni 5 minutos de vida. ¿Sí? A un predicador le pasó. Estaba sentado en un aeropuerto y compartió con el señor que estaba en la silla de al lado, en la sala de espera, y comenzó a hablarle del evangelio, comenzó a hablarle del plan de Dios, del perdón, del llamado al arrepentimiento. Y llega y le dice, mire pastor, yo he ido desde niño a la iglesia dominical, he estado aprendiendo palabra, todo lo que usted dice me lo sé, pero yo estoy joven, pastor. Yo tengo la vida por delante, tengo negocios, espero casarme, espero no sé. Le relató todo su plan de vida y que después de su plan de vida seguía a Dios. Bueno, se despidieron, el chico tomó su avión. 5 minutos más tarde el avión estaba convertido en una bola de fuego en el aire. Había explotado el avión. No tuvo ni 5 minutos de todo su plan de vida. No demoremos la aceptación, el llamado al arrepentimiento, al cambio de vida, al volvernos a Dios, a abandonar el pecado. No lo demoremos. Amén. Amén, amados hermanos. Mire, en este mundo de aflicción, lleno de aflicción, siempre tendremos que arrepentirnos de alguna mala decisión. El arrepentimiento no fue, bueno, yo me arrepentí cuando me convertí al Señor y ya, no. El arrepentimiento es un estilo de vida que debemos llevar como creyentes. De pronto un día se nos soltó una frase destemplada y como que le descalabramos el oído a la mamá, ¿sí? Tocó ir a pedirle perdón. De pronto como que en una conversación con un hermano como que se iban subiendo las voces, ¿sí? Y el pastor llega a mirar cómo es que están balando las ovejas. Y ese balido, mis hermanos, ya es que iban a los cuernos a darse topetazos, ¿sí? Entonces tienen que parar un momentico, tomar aire y pedirse perdón, ¿cierto? Mire, un predicador, un misionero de los más influyentes en el siglo XX, el fundador de Juventud con una Misión, Loren Cunningham, y él llevaba
ya un tiempo de ministerio largo, ya tenía misioneros en diferentes lugares del mundo, ya había muchas bases misioneras en muchas partes, ya tiene hasta universidad. Y él con todo eso, cuando de pronto veía que su futuro como que él no avanzaba más, como que había algo que le impedía avanzar a algo más grande que Dios tenía para él. Y él decía, pero aquí ¿qué pasó? ¿Por qué no avanzo? Y orando, el Señor le hizo recordar conversaciones fuertes que tuvo con algunos ministros, conversaciones fuertes que tuvo con algunos hermanos, y recordó pues que los hermanos todavía seguían sobre la faz de este mundo y las direcciones. Se sentó a escribir carticas. Soy el hermano Loren, pastor tal, esta carta se la escribo porque en tal y tal época yo fui muy grosero con usted, le envío esta misiva a pedirle perdón. Y tuvo que mandar varias cartas. Arrepentimiento. Sí, no estamos exentos de cometer fallas como hijos de Dios, y tenemos que agachar la cabeza y decir, Señor, venimos ante tu presencia y fallamos. Amén. Por eso el llamado al arrepentimiento no es tan solo para los pecadores que no conocen el Señor, es también para los pecadores que lo conocen. Amén. A pesar de que usted y yo hemos sido santificados y hemos sido llamados a un proceso de santificación, también tenemos que arrepentirnos. Amén. Tenemos que cambiar. Amén, amados hermanos. Y tenemos que arrepentirnos siempre que haya ocasión. Segunda de Crónicas 7:14, por favor. Miren lo que dice: si se humillare ¿quién? Mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es definición de arrepentimiento. La palabra convertirse quiere decir cambiar, ¿sí? Y dentro del arrepentimiento está el cambio. Amén. Entonces, el pueblo de Dios es el primero llamado al arrepentimiento. Si el pueblo de Dios quiere ver que su ministerio, que su labor fructifique, tiene que tener una conversión, tiene que tener una humillación, tiene que tener una búsqueda de Dios para ver un fruto. Amén. Mire, recordemos lo que leímos en el texto anterior, en textos anteriores. Dios no quiere que ninguno perezca. Amén. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos nos arrepintamos. Y quiere que cuando prediquemos el evangelio a otras personas, esas personas se arrepientan. Amén. Porque de eso se trata el evangelio, convertirse de los pecados y volverse a Jesucristo el Señor, el Salvador, que dio su vida por ellos. De eso se trata, amados hermanos. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿por qué debemos arrepentirnos? Y la respuesta es muy sencilla: porque todos pecamos. Todos pecamos. Mire lo que dice Romanos 3:23, por favor. ¿Por cuanto algunos pecaron? No, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es el principal problema de la humanidad, hermanos. El problema de la humanidad no es la desigualdad, no es la pobreza, no son los partidos políticos ni los políticos. Es el pecado. Es el pecado, ese es el problema más grande que tiene la humanidad.
El problema más grande que tienen las personas que no conocen a Dios es justamente ese, que no conocen a Dios. Amén. Y como no conocen a Dios, por cuanto no hacen lo que agrada a Dios, están destituidos de la gloria de Dios. Destituido es echado. Amén. Eso es estar destituido. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Restituirnos de nuevo. Amén. Ahora vuelvo y pregunto, ¿por qué debemos arrepentirnos? Porque nuestro pecado nos separa de Dios. Y mucha gente, para excusarse, dice: no, pero una canita al aire, ¿eso qué? ¿Sí? ¿Eso qué importa? En Italia le dicen una peccata minuta. ¿Sí? Eso es un pecado minúsculo, pues. ¿Eso qué va? O dicen la mentira piadosa. Amén. Mire, muchas veces nosotros para explicar algo mentimos. Dios nos perdone. No es que yo hice y es que no, estoy mintiendo. Perdone, Señor. Amén. Digamos la verdad. ¿Y por qué lo digo? Yo no me excuso, hermanos. Yo no los acuso, yo no me excuso. O sea que todos estamos en el mismo saco. La Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso es delicado. Amén. Que Dios nos ayude. Entonces miremos lo que dice Isaías 59 del 1 al 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír. El 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división, diga conmigo, división, entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. El pecado nos separa de Dios. Amén. Eso es tremendo. Entonces por eso debemos arrepentirnos, porque no podemos vivir separados de Dios. Amén. Vuelvo y recapitulo. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Porque el Señor borrará nuestros pecados si lo hacemos, y Él hará que vengan tiempos de bendición sobre nuestras vidas. Amén. Si usted y yo nos arrepentimos de nuestro pecado, Dios lo va a borrar. Amén. No lo va a tener en cuenta y nos va a bendecir. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. O sea, Dios borra nuestros pecados, Dios nos bendice cuando nos arrepentimos. Amén. Por ejemplo, voy a poner de ejemplo una práctica muy común en nuestros días. Y eso ya lleva tiempo. Eso es una práctica que es más vieja que la moda de andar a pie. Y es convivir juntos sin casarse. Amén. Esa es una práctica muy antigua. Y eso denota algo: falta de compromiso en la pareja. No nos casemos aún, esperemos un tiempo. Y hay hijos, y ya hay hasta nietos, y no se casan. Hermanos, yo quiero decirles con todo el amor de mi corazón y con todo el respeto que ustedes se merecen: eso es pecado. ¿Sí? O lo que dicen ahora es que yo estoy en una relación personal con mi novio, y relación personal es que viven acostándose y fornicando. Estoy en una relación personal. O sea que es muy delicado que hoy en día un muchacho le diga a su papá: tengo novia, porque eso quiere decir que si no tiene temor de Dios, ya se está acostando con la muchacha. Y un día, el día menos pensado, se la trae a la casa: esta es mi mujer y nos vamos para mi pieza. O le trae al hijo, la hija le trae al novio: este es mi marido y vamos para la pieza. ¿Sí? Y eso lo llaman una relación personal. Yo quiero decirle que eso se llama fornicación también. Y eso es pecado.
Entonces, ¿qué ocurre? A raíz del pecado comienzan a venir consecuencias difíciles. ¿Sí? O sea, no piense uno que Dios se olvida de que uno está haciendo las cosas mal. Si Dios nos tomó por hijos y estamos haciendo lo que no le glorifica, el Padre va a tomar su correa celestial y va a decir: hijo, venga para acá, usted y yo tenemos que hablar unas cositas. Y va a aplicar unas nalgadas celestiales para corregir el asunto. Y esa corrección duele. Amén. Vemos lo que le pasó al rey David. El hijo que tuvo con Betsabé en fornicación se murió. Sí. Pero ya cuando oficializó su matrimonio bien con Betsabé, el segundo hijo, Dios lo bendijo y lo amó. Ese hijo se llamaba Salomón. Amén. O sea, hacer las cosas bien trae bendición. Cuando usted se arrepiente, cuando yo me arrepiento, cuando nos arrepentimos y hacemos las cosas como manda la palabra de Dios, entonces hay bendición. Dígale a su vecino: bendición. Haga las cosas bien y Dios lo va a bendecir. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué le decía Juan el Bautista a las personas? Eran funcionarios de gobierno e iban a bautizarse los soldados del templo, y les dijo: no pidan soborno, conténtense con su salario y no inventen falso testimonio de su prójimo. Arrepiéntanse. ¿Sí? Si se convirtiera, que se han convertido, policías de tránsito, conténtese con lo que se gana y no pida billetes de 50 para arreglar la situación a los de las motos. Si la embarró, chántele la multa. ¿Sí? Haga su trabajo. Eso es verdad. Uno como creyente, si la embarró y lo pescaron mal parqueado los del tránsito, tráguese la multa, hermano. Cumpla con toda justicia y no la vuelva a hacer. Amén. Amén, hermanos. Si hay arrepentimiento, Dios borra nuestros pecados y Dios nos bendice. Punto. Amén. Amén. Y finalizo con esto, hermanos. El arrepentimiento permite que yo me acerque a Dios. Si el pecado me destituyó, me alejó, me echó fuera, el arrepentimiento permite que yo me acerque a Dios. Miremos lo que dice Santiago 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Mire, cuando el hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a mi padre, él se levantó y se fue. El camino no era corto. ¿Quién sabe cuántos días duró caminando? ¿Quién sabe cuánto esfuerzo le tomó? Porque él no estaba en plena condición. Y el padre, cuando lo vio que se acercaba a lo lejos, el padre salió corriendo a recibirlo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Entonces, ante esta muestra de amor de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y el llamado que nos hace su palabra, ¿qué debemos hacer? Yo le digo: arrepentirnos. Arrepentirnos. Y en el proceso, predicar del arrepentimiento. Amén. Eso es lo que debemos predicar y lo que le debemos enseñar a los discípulos sobre el arrepentimiento. Entonces, hoy hay un llamado para nosotros, amados hermanos. Abandonemos nuestro pecado y volvámonos a Dios de todo nuestro corazón. Amén. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Mire, este es el día que hizo el Señor, hermanos. ¿Sabe qué pasa cuando un pecador se arrepiente? Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se convierte.
y que nuestro deseo sea que Dios viva de fiesta todos los días. Amén. No tan solo porque nosotros cambiamos, sino porque le predicamos el evangelio a las personas. Amén. Entonces, que Dios traiga hoy convicción sobre nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy nos humillamos delante de ti, hoy nos volvemos delante de ti, Padre, en el nombre santo de Jesucristo, y rendimos nuestro corazón. Le pido, hermano, levante sus manos a Dios, hable con Dios, hable con Dios, hable con el Señor y ábrale su corazón. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy como iglesia tenemos que decirte que hemos pecado contra el cielo y contra ti, Señor Dios. Cuando hemos desobedecido tus mandatos y no hemos hecho lo que tú nos has mandado, hoy debemos decirlo, Señor. Señor Dios, que como tu siervo Isaías debe decir: ay de mí que soy muerto, porque siendo inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos a mi Señor Jehová de los ejércitos. Señor poderoso, habitamos en medio de pueblo que no te teme, que no te sigue, pero también nosotros hemos pecado contra ti. Y hoy te pedimos perdón en el nombre santo de Jesucristo, tu amado Hijo, y nos volvemos a ti de todo nuestro corazón y pedimos que tu buen espíritu traiga convicción sobre nosotros, pero también que tu buen espíritu coloque palabra en nuestras bocas para hablarle a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, Señor de gloria y poder, hablarles de ti en el nombre santo de Jesucristo. Hoy te lo rogamos, Señor Dios. Hoy te lo imploramos en el nombre de Jesucristo. La gloria, la honra y el poder son solo para ti, Señor. Gracias, gracias. Que hoy traiga, Señor, verdadero arrepentimiento sobre nosotros. Que tu buen espíritu traiga convicción, es mi súplica, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias. Dele gracias al Señor. Amén y amén. Amén.